Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos junto a ustedes en otra edición de Campana Política. Hoy vamos a reproducir un conversatorio que se realizó la semana anterior con un tema que nosotros consideramos importantísimo porque es difícil analizarlo desde el punto de vista de lo ajeno a esa situación. Y es la ley de cannabis terapéutico, medicinal, la utilización del cannabis como una vía de curación para distintas enfermedades. Este conversatorio fue propuesto por el Frente de Todos, desde la provincia de Buenos Aires, bajándolo al orden local y al bloque de concejales del Frente de Todos de Campana a través de la concejala Romina Carrizo. Van a estar en este conversatorio la diputada provincial Soledad Alonso, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo de esta Cámara. También va a estar hablando, y será quien de alguna manera abrirá este conversatorio, Rosana López, que es diputada provincial de Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Después estarán distintos reflectores, como Luis Acosta, que es biólogo y presidente actual de PROCAN. PROCAN es el Profesionales para el Cannabis Total. También van a estar Javier Vitorica, que es el médico cardiólogo, Pablo Contreras, que es de la ONG Morón Se Planta, que es cultivador solidario de cannabis, Ana Daneri, cultivadora también solidaria, Aymara Enrea, que es asesora jurídica de Procant, y Romina Carrizo, concejala del Frente de Todos Campana, que va a presentar la ordenanza, si no la presentó ya en esta última sesión, en referencia a la adhesión a la ley nacional que ya está aprobada del uso de cannabis medicinal. Y por último, la diputada María Laura Ramírez, radióloga, que es diputada provincial del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Salud. Todos ellos van a hablar de este tema que es la ley de cannabis terapéutico, medicinal, que ya ha tenido la adhesión de la provincia de Buenos Aires, que tendrá que reglamentarla, y también tendrá seguramente la adhesión del Consejo Deliberante de Campana. Vamos ya con los protagonistas. Inicio este conversatorio que se llama Cannabis para la Salud, Usos Medicinales y Terapéuticos, diciendo que, bueno, que el derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, y es nuestro deber como parte del Estado garantizar que todos los vecinos y vecinas tengan acceso a una salud de calidad. Además, el uso del cannabis medicinal ha demostrado ser muy efectivo a la hora de enfrentar diferentes enfermedades, y muchos estudios, tanto nacionales como internacionales, pueden comprobar esto, que sirve para tratar enfermedades, para paliar determinados síntomas y numerosas patologías. Además, acercarnos de la información actualizada de lo que está pasando en este momento en materia legislativa en la provincia de Buenos Aires. Este conversatorio también tiene el fin de apoyar y acompañar el proyecto de ordenanza presentado por la concejala Romina Carrizo por el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. En el Consejo Deliberante, perdón. El proyecto de ley yo lo voy a hablar muy sencillo, porque para eso están acá mis compañeras también diputadas que forman parte de la Comisión de Salud, y que les van a poder hablar mucho mejor, que es tratar el proyecto quiere derogar, en principio, la adhesión a la ley nacional, la 27.350, la cual, si bien fue un hito en su momento en la legislación para el autocultivo, bueno, el uso del cannabis medicinal, pero no vino a subsanar la criminalización se tiene con respecto a justamente a esto, ¿no? A los usuarios que necesitan de cultivar para poder lograr tener una vida y una calidad de vida mejor. Mediante este proyecto se crea el Programa Provincial para el Estudio e Investigación, Abastecimiento y Usos del Cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, medicinales, científicos. Las restricciones burocráticas y las sanciones penales a quienes buscan aliviar estos síntomas a través del cannabis y sus derivados para uso terapéutico, paliativo, médico, constituyen, y en lo personal lo reafirmo, la faceta más cruenta e hipócrita del sistema internacional y nacional
en fiscalización de estupefacientes y las situaciones que viven penalizando esta acción. Necesitamos de un autocultivo que sea legal, seguro, gratuito, y con un Estado que regule su calidad y excelencia y seguridad. Esta palabra de autocultivo legal, seguro y gratuito también me habla y les debe hacer acordar de otros derechos que necesitamos que sean también legales, seguros y gratuitos, como el aborto y como tantos otros derechos que como ciudadanos y ciudadanas, y especialmente bonaerenses y bonaerensas, necesitamos que sea una realidad. La ley de adicciones y drogas peligrosas tiene que ser modificada sin lugar a duda, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que avanza recomendando a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que saque el cannabis de las sustancias peligrosas y modifique el estatus prohibicionalista. Creo que cuando hablamos de cannabis, hablamos también del derecho a la salud. Nuestra expectativa es poder aportar una construcción para un modelo y una calidad de vida que pueda ayudar en atravesar diferentes situaciones de salud que tienen, bueno, en este caso, porque es una ley provincial, los bonaerenses y las bonaerensas. Me gustaría también, para no extenderme mucho, comentar que por supuesto que hay enfermedades que pueden y lo van a contar los especialistas que acá voy a nombrar y les voy a dar la palabra, que tienen mucho conocimiento, pero creo que es fundamental entender que hay que empezar, y lo estamos haciendo, decirlo y hablando para dejar que sea este mito que se crea alrededor del cannabis, alrededor de esos usos. Creo que es fundamental que se desmistifique esto y que se pueda traer con gente como la que vamos a traer hoy a este panel, especialistas que nos puedan contar y nos puedan, obviamente, informar las situaciones, no solo a nivel legislativo, provincial y municipal, sino también desde el conocimiento médico y científico. Dicho esto, hay diferentes tipos de enfermedades, y creo que es fundamental que también lo sabemos todas y todos los que lamentablemente tenemos algún tipo de enfermedad que a veces la medicina normal no puede curar. Yo de hecho padezco hace 35 años una enfermedad autoinmune, y por supuesto que me interesa muchísimo que esto sea ley, me interesa muchísimo poder, no encontré la cura a mi enfermedad, si bien no es una enfermedad grave, no es algo que tenga que ver con mi calidad de vida en sí, sí tiene diferentes aristas en las cuales perjudica mi calidad de vida desde otro punto, no con el dolor, pero sí con otras situaciones que uno tiene que afrontar cotidianamente y que no hay respuesta en la medicina normal, ortodoxa, la que conocemos. Bueno, yo tengo 43 años y hace 35 que padezco una enfermedad autoinmune y no encontré solución en la medicina normal. Estoy muy esperanzada de en algún momento poder hacer algún tipo de tratamiento por supuesto, con los médicos necesarios, con toda la orientación que corresponda, y creo que es fundamental que este caso que yo les estoy contando, que no tiene un riesgo de vida y que no padezco dolores, sin embargo, quizás también en mí estaría que, por supuesto, si yo tuviera algún familiar que padeciera algún tipo de enfermedad que causan los dolores y todos los problemas que traen las demás patologías que ya conocemos y que los especialistas van a contar, yo no soy hipócrita y yo seguramente tendría en mi casa la alternativa también del autocultivo para poder ayudar a una hija, a un hijo o a un familiar cercano. Así que, dicho esto, celebro que podamos estar acá reunidos, que esté también los medios de comunicación de Campana, que también puedan expresar y puedan contar a la ciudadanía que no está en este momento en este Zoom, las bondades y la lucha de por qué necesitamos hablar del cannabis para la salud con sus usos medicinales y terapéuticos. En esta oportunidad, con mucho orgullo, voy a presentar a una compañera que conozco en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Ella es Roxana López. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la UBA, fue concejala en Tigre, fue también secretaria de Desarrollo Social del municipio de Tigre, y es diputada provincial y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y además, y fundamentalmente, una excelente persona y gran militante compañera. Roxana, si te podés desmutear, ahí estás. Así que bueno, con mucho amor te doy la palabra. Bueno, ¿se escucha, supongo? Sí. Bueno, muchas gracias para todos y para todas, muy buenas tardes. Gracias, Sole, por invitarnos a este conversatorio.
te tengo mucho respeto como colega legislativa, pero sobre todo mucho cariño como compañera militante, así que muchas gracias. Sí, como vos venías planteando, si bien en este contexto de pandemia y que hace que todos tengamos que adaptarnos a estas realidades virtuales, es muy importante y celebro la iniciativa de que en Campana, un distrito muy cercano donde yo vivo, yo soy de Tigre, se puedan dar estos espacios de intercambio y de escucha, sobre todo entre nosotros, más allá de la pandemia. Creo que son temas que vienen de hace muchos años poniéndose en lucha, y es importante generar los espacios hoy en nuestros roles institucionales, pero sobre todo como vecinas también de la provincia de Buenos Aires, para seguir trabajando estos temas. Yo había, digamos, pensado como 3 puntos para sumar y aportar a la charla de hoy, que me parecían que son importantes, al menos es lo que venimos ya con María Laura, otra gran compañera que está al frente ahí de la Comisión de Salud y llevando adelante este proyecto de ley provincial. Plantear y aportar en esta mesa, y después, por supuesto, no extender mucho y escuchar también a todos los referentes de la mesa que son de Campana. Pensaba estos 3 puntos, pero antes de eso quería también contarles un poco nuestra experiencia de lo que fue la presentación de la ordenanza acá en Tigre. Como decía Sole, yo fui concejala varios años en Tigre, y siempre entendiendo que esos espacios no tienen nombre propio, las bancas no tienen un nombre y un apellido, sino que tienen que ser abiertos a la comunidad y a los vecinos. Empezamos hace varios meses ya, cuando se podía juntar uno y tomar mate, con varias mamás y organizaciones de acá de nuestro distrito, un poco escuchando con mucha humildad al principio, porque como decía Sole, también se atraviesan enfermedades, padecimientos, hay mucho dolor también, y así empezamos que debíamos transformar eso en un proyecto legislativo. Y así fue que trabajamos, nos reunimos con muchos especialistas. De hecho creo que están acá, Sole, algunas organizaciones de Tigre en la reunión de Cultivando Esperanza y Cultivando Conciencia, así que muchas gracias por estar también. Y así trabajamos en la presentación de una ordenanza. La verdad que la llevaron adelante las organizaciones. Esta ordenanza, junto con otras que también estaban ya en el Consejo Deliberante de Tigre, se fueron trabajando, y bueno, hace pocas semanas se logró aprobar, lo cual es muy positivo esto. Esto me lleva a hablarles sobre estos 3 puntos que yo les decía al comienzo, porque uno de ellos era pensar una legislación integral sobre el uso del cannabis. Cuando digo integral es pensar que, si bien, como decía Sole, tenemos una legislación nacional, la provincial, es fundamental el trabajo que se haga de los consejos deliberantes en conjunto con las organizaciones, con las comunidades, y eso es para nuestro espacio político del Frente de Todos, es lo más importante y es lo fundamental. Trabajar estos proyectos de ordenanza en conjuntos. Por eso en Tigre, y como está pasando acá en Campana también, lo cual me alegra, entendemos que las leyes, las ordenanzas, son papeles en definitiva, donde se escriben un montón de cuestiones importantes, y lo más importante justamente es este intercambio que estamos llevando hoy adelante, ¿no? Y sobre todo una escucha continua entre todos y entre todas, y así entendemos nosotros que se trabaja la legislación integral, y esto nos lleva a pensarla integralmente, porque si nos escuchamos, si discutimos, si intercambiamos visiones, llegamos a tener una ley donde no queden cuestiones por fuera, sino que se contemplen todas las cuestiones que tienen que ver, en este caso, y hoy que les convoca a nosotros acá, la incorporación al sistema de salud del cannabis medicinal y sus derivados, obviamente para el uso científico, medicinal y terapéutico.
Entonces nosotros entendemos que es fundamental generar un marco legal, como decía Sole, para el cultivo, también para el autocultivo y también para la producción del cannabis medicinal, que son temas que prontamente y que ya hay que empezar a poner en agenda. Esto nos lleva a pensar en el otro punto que yo quería como traer a la mesa, que es que pensemos que no tengamos un Estado que nos reprima, ¿no? Que nos persiga. Por eso la legislación que se vaya estableciendo en cada rincón de nuestro país, y bueno, específicamente en nuestra provincia de Buenos Aires, tiene que ser trabajada con las familias y les tiene que permitir a las familias y a los usuarios del cannabis poder estar tranquilos, poder tener seguridad de que no van a ser perseguidos, de que no van a correr riesgo su integridad, ni, como decía Sole, ningún ser querido de ellos, porque, digamos, frente al dolor o al padecimiento de estar atravesando alguna patología, no debemos permitir que sufran esta doble situación de angustia por sentir que están haciendo algo que está en contra de la ley. Entonces, esto es importante también, y es lo que desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados venimos trabajando también como un preproyecto en resguardar esta seguridad y a través de capacitaciones a las fuerzas de seguridad y demás, para contemplarlo y pensarlo integralmente. Como bien saben, fue gracias a la lucha y al debate social y a caminar las calles y también a gritar para que se escuche esta necesidad del derecho a la salud frente al cannabis, que en el 2017, o sea, piensan que hace muy pocos años, se sanciona una ley nacional. Pero como no fue un puntapié y un paso muy importante dentro de la legislación, pero como no se trabajó de esta manera, como yo les decía al comienzo, integralmente, hizo que muchas aristas quedaran por fuera y no se contemplaran. Entonces creo que ahora, a partir de que, bueno, tenemos este presidente, Alberto Fernández, con el ministro de Salud de la Nación, con el Ginés, y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, tenemos también la posibilidad de que todas estas cuestiones que no se tuvieron en cuenta comiencen a plasmarse. Y ahí María Laura seguramente en un ratito nos va a explicar en detalle cómo se viene trabajando este proyecto de ley en la Comisión de Salud y a nivel provincial. Pero bueno, volviendo a los puntos, como les decía, el segundo que yo planteaba era la necesidad de que contemos con una legislación que no persiga más, que no reprima más, un Estado que deje de perseguirnos, porque hay muchos casos, hay muchas familias que están sufriendo por tener algún familiar que estuvo preso por tener una planta, y bueno, y eso también hay que cuidarlo y protegerlo. Entonces, creo que es muy importante el rol del Estado, repito, y para ya ir cerrando también, aportar y poner a disposición también la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos para ir trabajando, que ahí venimos ya con un preproyecto y articulándolo con algunas organizaciones, tanto que vienen con la lucha del cannabis, como también de los organismos de derechos humanos, en las capacitaciones a las fuerzas de seguridad, tanto las policías locales como bonaerenses sabemos que también es importante que ellas se capaciten con una mirada del derecho a la salud respecto al cannabis, así que estamos también trabajando para complementar esta ley provincial que se está trabajando en la Comisión de Salud y esperamos también que se pueda llevar adelante. Pero bueno, para ir cerrando, estamos nosotros y nosotras, desde nuestro espacio político, nuestro rol institucional, pero también sobre todo militante, convencidos de que el Estado más seguro no es el que reprime, ¿no? No es el que lastima, sino el que legisla para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Así que bueno, muchas gracias por la participación y por la escucha. La terapia canábica ha sido diseñada, ha sido pulida,
ha sido perfeccionada por los usuarios terapéuticos, ¿sí? Que son madres, que son padres, que son hermanos, que son personas que han logrado encontrar algún tipo de alivio en una planta que ha sido perseguida, en una planta que la historia de la humanidad hace muy poco tiempo nos hicieron creer que era mala, que era algo que si la consumías ibas a terminar inevitablemente en un pozo consumiendo cocaína, inyectándote otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, en estos 3 puntos que planteaban, ¿no? Esta legislación integral, el Estado y el rol del Estado, es importante, insisto, avanzar con esta pluralidad de voces. Y vuelvo a lo mismo. Hoy, el conocimiento más importante lo tienen los usuarios y las familias que han desarrollado esta terapia. Los profesionales de la salud, en su gran mayoría, son ignorantes. Desconocen completamente cómo funciona, muchas veces incluso castigan a las personas, ¿no? En la Argentina hubo hospitales que echaban a patadas a las personas que intentaban utilizar el cannabis. Por suerte hubo otros hospitales, como el Gutiérrez, que lo recibían, ¿sí? En ese contexto, insisto, hablar sobre las bondades del cannabis hoy yo creo que no es lo principal, porque no se puede tapar el sol con la mano. Ya está instalado y ya se sabe perfectamente que el cannabis tiene una gran cantidad de aplicaciones terapéuticas, actúa sobre una vía de señalización endógena increíblemente distribuida en nuestro cuerpo, que tiene la capacidad de poder regular diferentes sistemas, inmunológico, endocrino, nervioso. Las patologías que pueden tratar son increíbles. Al principio, cuando yo empecé en esto, creí que era mentira, era imposible que algo fuera tan amplio, pero cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que sí. Cuando uno lee la ley, se emociona, se pone muy, muy contento, porque realmente da cuenta de que hay muchos reclamos que fueron escuchados, ¿no? Uno en leyes es ignorante, uno puede leerlo y algo que te puede parecer maravilloso, de pronto viene alguien y te explica, che, pero fíjate que acá, este punto, esta coma hay que correrla acá, esta I hay que sacarla, esta O no va. Entonces, al leer la ley, por ejemplo, a mí, desde mi lugar, me suena que, por ejemplo, el artículo 6, por mencionar algo, ¿no? Cuando habla de la acreditación del uso de cannabis terapéuticos y plantea la creación de estos equipos de salud interdisciplinarios, que van a ser quienes van a acreditar, qué personas pueden entrar a formar, a beneficiarse por la terapia canábica, me suena a burocracia. Me suena a que va a ser muy complicado para esta gente que ya tiene una vida complicada, ¿no? De trámites, de patologías a veces que son, que no se pueden sostener, que bueno, es como que implica mayor trámite. La pregunta que surge siempre, ¿no? A nosotros, en mi caso, que es lo que yo creo que puedo aportar, es ¿quién va a capacitar a esos médicos? ¿Quiénes van a capacitar a esos equipos interdisciplinarios que van a permitir a una persona acceder o no a esta terapia? Hoy escuchaba un caso de un padre que pasó por más de 20 plantas distintas para poder seleccionar cuáles eran las que mejor trabajaban en su hijo. Una vez que descubrió esas 5 plantas, las empezó a cruzar entre sí para poder lograr tener una planta que pudiera cubrir todas las aplicaciones que él andaba buscando. Yo no quiero extenderme mucho con esto, y sí hacer hincapié sobre la necesidad de poder trabajar esto en conjunto. Tal vez lo que yo dije es una tontería, y él me dice, no, Luis, tranquilo, porque esto se soluciona así de fácil. Son alarmas que se me prenden a mí desde mi lugar. Seguramente hay muchos familiares que lo leerán y, che, esta es otra alarma, trabajémoslo en conjunto. Como dijeron, la voluntad política está, y eso se agradece, se valora un montón, y es el momento de creo, empezar a trabajar estos puntos, estos pequeños detalles que pueden llegar a ir apareciendo en la ley para facilitar en un futuro la reglamentación, ¿no? Y estar atentos en eso. Ya nos pasó que las leyes son muy lindas, pero después cuando se reglamentan hay un montón de cosas que no están, ¿no? Entonces estar pendiente de todo el proceso y poder poner la mayor cantidad de energía en que la ley sea lo más amplia posible, lo más plural posible, y poder lograr una reglamentación acorde, con un Estado que no castigue, lo que es el punto 2 que planteábamos, que no castigue. ¿Y cuál es el rol del Estado? Y me despido con esto. El rol del Estado tiene que promover, tiene que proveer y nos tiene que cuidar. Muchas gracias. Bueno, Javier es mi nombre, soy cardiólogo de formación
la parte más tradicional de la medicina, y hace unos años me dedico a también acompañar a pacientes que hacen tratamientos con cannabis. Entonces les quería contar un poquito lo que se ve en el ambiente médico en cuanto a médicos y pacientes, y dejar algunas observaciones que tal vez puedan tener algún lugar en toda el desarrollo de este proyecto de ley o de su reglamentación, ¿sí? Bueno, hay una situación que es muy clara, que el cannabis ya está metido en la sociedad, ya está difundido, lo está usando mucha gente, muchos pacientes. Entonces, ¿cuál es el lugar del Estado en esto que ya está tan instalado? ¿Tiene sentido meterse a tratar de pelear contra algo que encima de todo fue prohibido sin ningún fundamento científico, ¿sí? Entonces tiene sentido estar peleando contra algo que por un lado está instalado ya. Entonces el Estado tiene que acompañar, ¿no? Obviamente estamos hablando de algo que lo conocemos en una categoría de seguro, ¿no? Eh, entonces, me parece que el Estado tiene que acompañar, dejar de castigar, tiene que educar, tiene bueno, que facilitar que esto sea algo que tenga acceso para todos de una manera segura y eficiente. En distintas instancias, en lo que se llegó a hacer la prohibición, en los comités científicos, los comités de médicos, siempre le dijeron a los políticos y a la gente de medios que estaba interesada en prohibir esta sustancia, siempre los comités médicos dijeron que no era una droga peligrosa, y sin embargo esto avanzó hacia la prohibición, que bueno, uno puede interpretar que es por otros intereses y no por cuidar la salud de la gente, sino todo lo contrario. En la parte médica, ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, vemos, como decía Luis recién, la gran mayoría de médicos no tiene idea del cannabis, y tiene incluso este preconcepto, lo siguen arrastrando hacia su práctica, y bueno, emiten opiniones sin formación científica. Así que bueno, es muy claro la necesidad de una educación para todos los profesionales de salud, para todos en general, ¿no? Para autoridades, para la policía. Pero bueno, desde mi visión es muy importante que esté ya incluido desde la carrera de los médicos. El cannabis actúa en un sistema del cuerpo humano que se llama sistema endocannabinoide, que ni siquiera se estudia en la facultad, ¿sí? Entonces desde ese momento es importante ya que esto esté integrado. Bueno, eso me parecía importante. Una cosa que les quería contar un poco: los usuarios de cannabis, ¿quiénes son y cuántos son? Me parece muy importante. El cannabis tiene un efecto a veces muy drástico, muy espectacular en pacientes con epilepsia, en autismo, ¿sí? Que por ahí realmente tienen cambios muy grandes que se manifiestan en ese paciente y en toda su familia. Entonces piensen que una persona que se trata con eso termina beneficiando a varias. Por ahí estadísticamente estos pacientes no son la mayoría, pero quería dejar en claro una cosa, que yo creo que la mayoría de los pacientes que se beneficiarían con esto son los adultos mayores, ¿sí? Que donde es muy frecuente problemas de dolores, los famosos dolores de huesos. Yo en uno de mis trabajos trabajo en PAMI, y cada vez que voy a buscar un paciente me dice: no, espere que me duelen los huesos, pero es literal. Entonces, esto hay que entender que podría llegar a un montón de personas, y esto me parece importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar la ley. O sea, ¿para cuántas personas vamos a preparar este sistema? Es importante saber eso, ¿para cuántas personas? Entonces, tener en cuenta todo aspecto, ¿no? La producción, el control, ¿sí? El control es muy importante. Entonces, bueno, tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque hasta en países donde esto ya está instalado, como en Uruguay y en Canadá, eh, todo está bastante aceitado, y después en algún punto de la cadena hay un problema y la distribución no es buena, las farmacias no lo quieren aceptar porque tienen muchas limitaciones, a pesar de que es legal. Los bancos no les dejan usar toda la línea bancaria, entonces tienen que manejarse en efectivo. Entonces hay que ver un poco todo eso para que no sea algo que arranque y de repente se quede trabado en distintas instancias.
Bueno, y me parece otra cosa cortita que quería decir es que para varios de estos aspectos la tecnología me parece que es importante. La tecnología para la educación, ¿sí? Como estamos haciendo ahora un contacto de muchas personas. Nosotros en Procante estamos armando ahora un curso para médicos que es a distancia y ahora, bueno, obviamente con la pandemia es algo que sale a la vista. Entonces la tecnología nos puede ayudar un montón en la formación, nos puede ayudar mucho en la parte de la historia clínica, en la parte de la acreditación de los pacientes que van a usar, en el seguimiento. Entonces, si pudiera haber, esto me imagino que es más para la reglamentación, pero si pudiera haber, yo sé que la historia clínica en la provincia de Buenos Aires no está integrada y que hay muchos tipos de hospitales que son, algunos son municipales, otros son provinciales, otros son nacionales, pero tal vez tener una red, una historia clínica electrónica, facilita un montón las cosas y tiene muchos beneficios como a nivel de las políticas de salud, porque las estadísticas ya están ingresadas en los sistemas, son mucho más fáciles de armar estadísticas, de armar estudios de investigación. Entonces, bueno, eso, si la historia clínica no está instalada, igual ahora me parece que se puede hacer con los celulares, aplicaciones, cosas donde se puede tener distintos sistemas incluso de seguimiento, de cuando una planta, digamos, en estos países que ya lo tienen instalado, tienen sistemas donde cada semilla tiene como un numerito, entonces se sabe dónde creció esa planta, dónde se procesó, dónde se analizó, y ahora para mí la tecnología nos puede facilitar mucho esa cosa y aparte generar trabajo, ¿no? Generar trabajo en todos estos pasos. Hay una forma de ver esto que también es una oportunidad porque es algo que en el mundo está en muy pocos lugares, está organizado, está instalado, y esto puede ser realmente, si lo usamos bien, como una oportunidad para tener un sistema que después todo el mundo vea y todo el mundo por ahí pueda incluso seguir. Así que bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Javier Victorica, en las redes de Procant nos pueden encontrar para cualquier tipo de consulta. Les agradezco un montón este espacio, gracias. Soy de Morón Se Planta, la organización que estamos hace poco en el municipio de Morón, y justamente contagiados por el efecto de aprobación en Tigre, mañana tenemos una reunión con el gobierno municipal, con Hernán Sabatel, el secretario de Salud del municipio. Nosotros habíamos presentado un proyecto en noviembre del año pasado, iba a ser tratado en marzo de este año, pero bueno, pasaron cosas. Nos pasó la cuarentena por encima y gracias a este impulso de Tigre volvimos a charlar y mañana tenemos una reunión a ver si podemos avanzar. Cito Tigre porque me parece que la ordenanza aprobada abarca todo lo que necesitamos. Así como fue en San Antonio Oeste, las grutas, que también está reglamentada, es la que nosotros seguimos de ejemplo para presentar en Morón. Ahora la volvimos a actualizar y la cambiamos en base a lo que aprobaron los compañeros en Tigre, los compañeros. Yo estoy acá, bueno, por invitación tuya, Soledad, y por Luis Acosta, que también articulamos con Procant en muchas cosas, porque represento en realidad, y hay una compañera que también, si me dejás, después le voy a ceder la palabra unos minutos. Representamos a organizaciones que nos agrupamos a partir de que nos enteramos del proyecto de ley de la provincia que presentó la diputada Ramírez. Empezamos como algunos ya venían trabajando más en La Plata con respecto a empezar a laburar colectivamente, una ley que pudiera abarcar las necesidades, no solo de los que necesitan la terapia, sino bueno, también del cuerpo médico, legal, así como hablamos de la no represión, necesitamos urgente, así como necesitamos amparar de alguna manera hasta que la marihuana salga de las drogas peligrosas o punibles, necesitamos que el Estado selle de alguna manera esa
que no se persiga más a los cultivadores y cultivadoras, porque está pasando todos los días. El otro día, al aprobarse la ordenanza en Tigre, al día siguiente allanaron una casa también de un cultivador en Tigre, no sé si lo detuvieron, pero le incautaron las cosas. Todo por este famoso error que se da mucho en las fuerzas policiales de allanamiento. Buscando otro, se encuentran con plantas y obviamente es criminalizado el cultivador, o sea, erróneamente allanado. Entonces, como que nos preocupa muchísimo eso. También, así como vemos que el contexto político, y celebramos la presentación de esta ley, que estamos de acuerdo en muchas de las cosas que está escrita y que pusieron para que sea tratada, también tenemos algunas observaciones y que nos gustaría, así como dijo la diputada Roxana López, compartirlas, porque, bueno, nada, la diversidad de miradas, y más desde el lado de este colectivo que estamos siendo más de entre 40 y 50 organizaciones de la provincia de Buenos Aires, porque no solo del conurbano, sino hay gente de La Madrid, de Pigüé, de Bahía Blanca, de Tandil, también está Procan, con la pata médica, está el doctor Carlos Magdalena también, también están los compañeros de RESET, que son un cuerpo de abogados, y bueno, nada, entre todos construimos unas observaciones para aportar a la ley desde nuestra mirada, que nos parece que sería necesario que, teniendo en cuenta el contexto político y el avance que se está dando a presentar un proyecto de ley en la provincia, creemos que deberíamos tomarnos el tiempo para poder debatir y proponer, nada más eso. Por eso, para eso le quiero, Soledad, yo en base a esta presentación, cederle la palabra a Ana Daneri, compañera de La Semilla, que es la que tiene las observaciones, para que las dé a conocer a todos los presentes. Muchas gracias, Soledad. Sí, bueno, como decía Pablo, somos un conjunto de agrupaciones de la provincia de Buenos Aires, somos 50 referentes aproximadamente, en el cual en realidad veníamos trabajando en una mesa que había sido, digamos, designada por Federico Termín en la provincia de Buenos Aires para tratar el tema de cannabis, y bueno, paralelamente nos enteramos que se había presentado este proyecto de ley de la diputada, y como dijo Pablo, siempre desde el lado de sumar y que se tome en cuenta esto, ¿no? Este gran grupo de conjunto de agrupaciones que estamos haciendo las mismas observaciones y que venimos trabajando con el único fin de tener la ley necesaria para todos y todas. Adhiero absolutamente a todas las palabras de la diputada Roxana López. La verdad que ojalá, sinceramente, o sea, sabemos, digamos, de las intenciones de este gobierno, de siempre sacar leyes que nos contemplen, digamos, las necesidades reales de los vecinos y de las vecinas, pero la verdad que también a veces en el tema de cannabis siempre estamos como por desconocimiento, o si bien con la cantidad de años, las acciones, los cultivadores y cultivadoras hemos trabajado la situación de la marihuana en nuestro país, pero que bueno, que a veces nos cuesta mucho a las agrupaciones llegar a los representantes, ¿no? Que después son los que, bueno, aprueban nuestras leyes. Entonces es necesario para nosotros y para nosotras realmente ser escuchados, que las voces se amplíen, que no se queden siempre con las mismas agrupaciones, porque si bien ahora hay un gran consenso, también hay una gran diversidad aún hoy en el mundo canábico. Por eso es necesario que siempre nos escuchen a todas. Después, con respecto a lo que dijo Luis, digo palabra por palabra lo que dijo Luis Acosta, el presidente de Procan, puntualmente con el tema de la representatividad que las agrupaciones tenemos que tener. Aprovecho también esta oportunidad para decir que en la reunión que tuvimos el viernes pasado, en la que se había pedido que se había invitado formalmente a todos los diputados de la provincia de Buenos Aires para charlar estas observaciones, bueno, desgraciadamente hubo solamente personas no del oficialismo, sino
de Juntos por el Cambio, y bueno, por eso también está muy bueno que podamos hablar acá y de alguna manera terminar llevando las observaciones que hace bastantes semanas o meses más que nada queremos acercar. Pero bueno, básicamente eso, que lo que dijo Luis, que las agrupaciones estemos en las mesas de trabajo, quienes más que nosotras para estar ahí, ya que venimos hace muchísimos años, y que todo lo que los médicos, los abogados, los jueces, los fiscales, los mismos legisladores han aprendido a lo largo de estos años, nosotros venimos, a pesar del prohibicionismo, seguimos trabajando en esto, creemos en esto y estamos absolutamente convencidos, porque somos usuarios y usuarias, que el cannabis es totalmente beneficioso para la salud. También decir que entre nosotros hemos consensuado y sabemos que la planta es terapéutica en sí, por el cual no debe haber nunca una diferenciación entre recreativo y terapéutico. La planta es terapéutica desde el momento en que la plantamos. Entonces también eso es una manera de desmitificar y de entender el proceso por el cual un cultivador también y cultivadora pasa desde el principio, ¿no? Y bueno, y después con respecto a las observaciones, perdón, pero las anoté porque hace un día nos llegó un borrador nuevo, digamos, con nuevas, que le sumaron nuevos puntos, perdón, pero lo perdí. Un segundito, ahí lo encontré. Bueno, es que, bueno, sigue por ahí no siendo específica con el tema, antes era autoabastecimiento y abastecimiento, y vemos que, bueno, en los primeros artículos sigue sin nombrar el tema del autoabastecimiento, no sabemos si es un error por ahí de escritura, o que en realidad no está contemplado. Después hay algo que, como dijo Luis también, el tema de dejar toda la reglamentación, ya lo sufrimos en 2016, en 2017, creemos que todo lo necesario que podamos poner en la ley, o en el proyecto, bueno, sería beneficioso. No sigue sin hablar de límites de cantidad de plantas, de la cantidad de cepas. Sabemos que una patología específica como el autismo o la epilepsia refractaria tienen alrededor de 5 cepas diferentes, de las cuales más o menos necesitamos plantar un total de 80 o 90 plantas por persona, porque por el efecto séquito, por el acostumbramiento del cuerpo, por las plagas, por los robos, bueno, por un montón de situaciones en las cuales saber que tener 2 o 3 plantas sinceramente no nos alcanza en nuestra casa. Después, bueno, el tema del transporte, tampoco aclara mucho el tema de qué cantidad se puede transportar. Pensemos que como agrupaciones canábicas, al que también se nos está dando mucha importancia, digamos, dentro de esta ley, que está bueno en un punto y lo celebramos, pero también nos deja una importante. Y que bueno, a veces nosotras estamos transportando para nuestros usuarios a veces 5 o 6 goteros o materia vegetal en sí, y qué pasa con ese transporte si no está especificado, ¿no? ¿Qué nos puede pasar en el camino? Después también el tema del financiamiento, no hay un punto específico de financiamiento. Cuando hablo de financiamiento, obviamente estoy hablando también de la manera en la que se va a utilizar ese dinero, y para qué específicamente. Cuando hablamos de provisión a farmacias, digamos, hasta tanto el Estado no provea, ¿quiénes serían los que le van a proveer a esa farmacia? ¿Son empresas privadas? ¿Es el Estado en sí? ¿Van a ser los cultivadores también capaces o se les va a dar esa posibilidad, más que nada, de poder proveer a esos mismos usuarios que no van a poder cultivar por el motivo que sea? Bueno, después hay un montón de cuestiones que por ahí nos encantaría poder hablarlas más específicamente y con un diálogo con la diputada y con las comisiones. Eso, bueno, no sé si lo dije, discúlpenme, pero también apelamos a poder formar parte de esas comisiones, tanto de Comisión de Salud como la de Derechos Humanos, para poder plasmar todo esto. Después, bueno, también adhiero a lo que dijo Luis, el tema de no de la receta, sino del equipo interdisciplinario. No nos queda muy claro cómo sería, nos parece también que es un tema muy burocrático, hay muchas personas adultas mayores, como se decía,
mayoría de las mamás, papás o usuarios, usuarias de cannabis tenemos una vida demasiado complicada ya como para encima tener que estar yendo otra vez a un médico cuando ya aparte salimos de la situación de pacientes, ya somos usuarios y usuarias hace muchísimos años, volver a ponernos en ese lugar de paciente y que un médico venga y nos diga si podemos o no tomar aceite, o fumar, o digamos, de la manera en la que necesitemos ingerir el cannabis en nuestro cuerpo. Bueno, también habla de la producción de medicamentos, también eso me parece que hay algo que no nos queda por ahí un poco claros, el cannabis no es un medicamento, por eso no debería ser una ley de cannabis medicinal, sino que sería una ley de cannabis terapéutico. Después, bueno, el financiamiento, que también sería muy bueno, digamos, que sea utilizado para los controles de calidad. ¿Qué pasa con las agrupaciones canábicas, digamos, en esa construcción, ¿no? En el que se nos da, dice eso, que vamos a tener que proveer gratuitamente a cada uno de los usuarios que no puedan autoabastecerse. Bueno, hay muchos, no quiero copar la voz, y bueno, nada, básicamente adherir a lo que dijeron los compañeros, pero eso, pedir además, esta es un pedido formal, nada, eso, que se nos escuche, que se nos atiendan las reuniones que pedimos, y que por favor nos sumen a esas comisiones de trabajo como cultivadores y cultivadoras, usuarios y usuarias, que hace entre 15 y 20 años que venimos trabajando este tema en el territorio. Muchas gracias. Sí, en realidad ya casi todo lo han dicho mis compañeros, nosotros también habíamos hecho un punteo de cositas, nos hubiese encantado poder conversarlo con la diputada. Uno de los principales temas es, bueno, la operatividad, como siempre, de las leyes, ¿no? Uno cuando hace una ley piensa siempre en la operatividad de la ley. A mí no estoy quizás tan de acuerdo con todas las cuestiones que están planteando, pero creo que están la mayoría ya resueltas en la letra de la ley, así que no habría inconveniente con eso. Sí, por ejemplo, el tema de la burocracia para poder acceder a ese registro de usuarios terapéuticos, sí me parece que, no, al menos yo no entiendo la redacción, porque no se termina de entender el artículo 6º, sí para la categoría, digamos, de usuario terapéutico te la va a dar ese equipo interdisciplinario, porque al final del artículo dice, asimismo también podrán otorgar esta categoría al médico tratante. Entonces no se entiende si es una disyuntiva, que puede ser uno u otro, o bueno, eso es algo que nos entra la duda. El tema de la capacitación, como bien lo dijo Luis, quién va a estar a cargo de la capacitación y cuál es el módulo de capacitación, porque crean la unidad, el módulo mínimo, pero no dice cuál. Entonces estaría bueno también que especifique cuál es ese módulo y bueno, como bien lo dijo Luis, quiénes van a estar a cargo de las capacitaciones. Lamentablemente en la lucha canábica hace años que se viene hablando de esto y hay muchos médicos que antes estaban en total desacuerdo y ahora de repente están de acuerdo con esto, y la verdad es que las familias que ya vienen con un recorrido importante en esto, saben que esos médicos no saben nada de cannabis, entonces no queremos que digamos la capacitación o que se escuche a gente que realmente viene a hacer oportunismo. Creo que hay que escuchar a las familias que cultivan hace muchísimos años, como lo están haciendo ahora ustedes, así que les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder plantearlo. Así que bueno, como dijo también Ana, que es una compañera de lucha, nos gustaría formar parte de las comisiones de trabajo. Cuando se trate el proyecto, yo fui asesora parlamentaria en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, así que conozco cómo es el movimiento de los proyectos y nos gustaría poder estar presentes ahí, al menos de manera virtual por ahora, para poder, bueno, aclarar cualquier duda que pudiera surgir en el seno de la comisión. No sé cuándo, si ya tienen planteado ustedes cuándo van a hacer las reuniones, y bueno, y si llegamos a meterla, digamos, a que se vote, más que nada para que entre dentro de lo que es el presupuesto 2021. Eso no sé si ustedes nos pueden decir. Eso, básicamente eso, poder estar en la discusión de la comisión, por cualquier duda que pueda llegar a surgir, más allá del despacho favorable que seguramente le van a poder dar ustedes en la comisión. Después también, no sé si va a pasar a otra comisión de trabajo,
y poder integrarlas, y más que nada para eso, para apoyar y despejar cualquier duda que pueda llegar a surgir en la comisión. Me toca ser presidenta justamente de la Comisión de Desarrollo Humano y vocal de Salud, ¿no? Donde seguramente vaya este proyecto que ingresa formalmente en la sesión del jueves, y la verdad que para mí esto es muy rico porque fundamentalmente se trata de poder traspolar todos estos puntos y toda esta importancia en el uso del cannabis, para poder hacer fuerza, para que exista voluntad política en la aprobación de la ordenanza, que ahora les hablaré algunos detalles, y se pueda hacer una realidad en nuestra ciudad. Fundamentalmente para comenzar de una manera más rápida a eliminar ciertos vericuetos que existen hoy y por el cual tienen que pasar muchas personas que utilizan el cannabis como una alternativa, ¿no? Así que decirles que en el caso del Consejo Deliberante, para todos aquellos que no saben, la ordenanza es la única herramienta de carácter legal obligatorio que podemos realizar los concejales, y que este es un momento muy oportuno para presentar esta ordenanza, porque justamente es el momento en el cual se va a empezar a debatir el presupuesto, que es muy importante para que se pueda aplicar, ¿no? Porque, bueno, algunas cuestiones presupuestarias tienen que generarse para que en nuestra ciudad pueda existir, pueda ser aplicable efectivamente esta ordenanza, de existir voluntad política en las comisiones. Por supuesto que nuestro camino legal es mucho más rápido, ingresa la ordenanza, va a las comisiones correspondientes, se debate, y bueno, y en caso de que exista la voluntad, se aprueba en sesiones consecutivas o siguientes. Pero para eso es muy importante que les pueda generar las herramientas y trasladar la necesidad de los vecinos y vecinas. Así que por eso es muy rico esta situación. Bueno, la ordenanza básicamente crea o incorpora al sistema municipal de salud de Campana el cannabis y sus derivados para todos los usos que no voy a repetir, que los médicos mencionaron. Muchas veces lo he escuchado al doctor Luis Acosta, que nos ha dado muchas charlas, incluso en el Consejo Deliberante, por lo tanto, gracias Luis por todo lo que siempre generás, y bueno, ya hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente, así que siempre es un gusto. Crea el Consejo Consultivo Honorario, que es básicamente donde todas las asociaciones civiles, universidades, puedan participar de este consejo, porque como dijo Luis, esto se hace día a día y a veces hay que seguir estudiándolo, y esto de que los usuarios son los que fundamentalmente van haciendo huella en este camino del uso del cannabis. Entonces es muy importante escucharlos para que se puedan planificar las políticas públicas, para que se pueda planificar la capacitación, y esto de que dejen de sancionar la tenencia del cannabis, y puedan capacitarse también a las fuerzas de seguridad. Y bueno, todo eso pueda ser planeado. Incluso sabemos que muchas municipalidades o presentaron la ordenanza o directamente las aprobaron. Entonces es importante también intercambiar con otros municipios, y así poder celebrar incluso convenios, ¿sí? La autoridad de aplicación de la ordenanza sería el ministerio, la Secretaría de Salud, y muy importante es que además en ese ámbito la Secretaría de Salud crea un programa de acompañamiento integral a los pacientes y familiares que utilizan los derivados en base al cannabis. Crea el registro, un programa municipal de capacitación obligatoria, como les dije también, y por supuesto que autoriza al municipio a suscribir esos convenios a referencia del Consejo Deliberante, porque nosotros tenemos que autorizar, esa es una potestad del legislativo, y permite a la Municipalidad de Campana que pueda desarrollar cultivo de cannabis con fines medicinales o de investigación científica, ¿sí? Bajo estricto cumplimiento de la ley nacional y provincial. Y esto es el punto, quizás el artículo 9 es el más importante para los vecinos, que autoriza el cultivo, el almacenamiento y el transporte y la producción de cannabis y sus derivados. ¿Sujeto a qué? A que se cree dentro de la municipalidad un registro de cultivadores y personas u organizaciones autorizadas para el cultivo. Eso va a generar que la persona pueda recibir un certificado, una credencial, que es muy, muy importante para evitar todas estas penalidades. Imagínense
el traslado de los vecinos, un operativo determinado, y esto que justamente contaban de los vericuetos existentes legales. Por eso esta ordenanza es muy buena, la verdad que agradezco a los compañeros de Tigre que nos la han acercado, y por supuesto fue utilizada como modelo. Así que la verdad que decirles eso respecto como puntos más fuertes de la ordenanza, y bueno, y también vi que hay muchas preguntas en el chat, Sole, y que quizás sea bueno que hay muchas consultas que las podamos aprovechar este medio para que también nos sirva a nosotros de fuente para dar los debates legislativos que se tengan que dar. Les agradezco muchísimo la participación y muchas gracias. Cuando nosotros tuvimos una mesa de trabajo en donde está el Ministerio de Salud, donde está el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde está el Ministerio de Justicia y donde está el Ministerio de Seguridad, es donde nosotros estamos en las bases firmes para salir en la provincia de Buenos Aires con una ley que abarque todo, desde el autocultivo para aquellos que lo vienen realizando, porque no es que estamos hablando de algo nuevo, o quién nos va a enseñar, o de dónde vamos a sacar la planta. Yo los escucho a ustedes y es lo que escucho en todos los Zoom, es nosotros lo venimos haciendo, yo por mi hijo lo vengo haciendo, yo por mi madre lo vengo haciendo, y lo que quieren es la reglamentación para que puedan hacerlo libremente sin tener otra preocupación. Esto que recién escuchábamos, de que mañana te allanen o te denuncien y vos termines con un procesamiento penal por un hecho que solamente lo que queremos es mejorarle la vida a nuestro ser querido, a nuestro familiar con un problema de salud avanzado. Nosotros empezamos pensando que la ley de abastecimiento de cannabis con fines terapéuticos, porque no hablamos solo del aceite, ¿sí? de fines terapéuticos y sus derivados, es una ley pensada y escrita a partir de las verdaderas necesidades que tienen nuestros usuarios de cannabis terapéutico. Digo, esto viene siendo criminalizado y perseguido por el Estado, en donde la articulación y la decisión política de nuestro gobernador es avanzar, digo, que esté dentro de la autoridad de aplicación, que lo deben haber leído en varios artículos, que no es más ni menos que el Ministerio de Salud. Porque si bien es una ley que, hoy me decía el ministro, está casi todo escrito lo que va a ser la reglamentación, también hay que dejar que el ministerio termine de articular con los territorios. Lo que nosotros venimos pensando desde la provincia de Buenos Aires es que no podemos dejar ajena todas las problemáticas, que sabemos que la ley nacional no abarcó. Entonces en eso es un abanico inmenso, no solo en variedad de patologías, sino en las edades de la aplicación de este tipo de terapia. O sea que nosotros no vamos a hablar solamente de niños y niñas, de adolescentes, sino también vamos a hablar de adultos mayores. En este contexto nosotros lo que agregamos es que más allá del uso terapéutico para las personas, agregamos el ítem del uso terapéutico veterinario que nos pidieron en otro Zoom para poder estar dentro de la reglamentación de la provincia de Buenos Aires. Nosotros buscamos que estos vacíos, durante años el Estado no estuvo al lado de nuestros vecinos, que sabemos que vienen llevando adelante este tipo de tratamiento, la figura del defensor del pueblo, en donde aquellos vecinos y vecinas que se sientan que van por un mercado negro, en donde hoy sabemos, en este contexto de pandemia, que están vendiendo los aceites truchos, o que le están vendiendo los aceites a unos números que muchos nos han dicho por Zoom, Laura, yo hoy tengo que comprar el gotero a más de 4.000, 5.000 pesos, y porque el tratamiento de mi hijo no lo voy a cambiar, no lo voy a dejar, o no voy a prohibirme en ciertas cosas, pero yo necesito este tipo de tratamiento. Eso nos motivó a pedirle a Guido Lorenzini que sea el
el vedor, digamos, un espacio que también está contemplado en esta nueva ley, para aquellos usuarios que se sientan estafados o que en realidad ellos sientan que necesitan que el Estado los guíe. Que es una figura que me parece totalmente neutra en todo esto, y que en parte Guido estuvo en Junín cuando los autocultivadores fueron procesados. Él es una persona que ha militado mucho esta temática, y que en realidad acompaña mucho a los autocultivadores y a las organizaciones, en donde cuando nosotros hablamos de un registro, y este registro solamente se menciona en el ámbito de las ONG, las asociaciones civiles o aquellas organizaciones que hasta el día de hoy viene conteniendo a los usuarios, es donde la red tiene que empezar a ser ágil para nuestros usuarios, y en aquellos que estén ocultos por miedo y quieran ser parte, digo, de esta reglamentación, pueda ser contenido dentro de estas organizaciones. Espero que haya sido del interés de todos, que hayan de alguna manera tenido conocimientos acerca de qué es este tema del cannabis terapéutico, cannabis medicinal y el cultivo del cannabis con ese objetivo terapéutico y medicinal. Era un tema que nos debíamos para analizar en este espacio. Nada más por hoy, nos volveremos a encontrar la próxima semana, en día miércoles, en donde vamos a tener seguramente un interesante programa también, porque va a estar con nosotros un periodista del orden nacional que va a estar aquí comentándonos distintos temas de orden nacional. Nada más, muchas gracias, hasta cualquier instante.